Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas al Club de Lectura Simétrico. No sé si me oís bien. A ver, ya veo a Inés por aquí. Hola Inés, dame unos minutillos que se vayan uniendo los asimétricos y enseguida empezamos. Veo a Peche di Fiume, veo a Edu Rodríguez, ZZZZ. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Decidme si me escucháis bien, porque hoy no sé qué, oigo una cosa así un poco rara en los cascos. A ver si me confirmáis que todo va bien y seguimos. A ver, veo a Viva qué taller. Veo ya por aquí un montón de gente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo fenomenal. Eh, Nada, una nueva sesión del Club de Lectura Simétrico. Aquí estamos. Bienvenido, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nueva sesión, nuevo libro. Que además hoy estamos con su autora. Hoy vamos a estar leyendo Ciudad e Incertidumbre con Inés Aquilué. Porfa, confirmadme que me escucháis, porfis. Que no sé por qué María Fernanda da Jaua también se une. Bienvenida. A ver, a ver si alguien me lo puede confirmar en un comentario con que me pongáis así un dedito para arriba o algo así. Ya está. Yo ya me doy por satisfecha. Bueno, de momento sigo. Ya sabéis que, como siempre... me escucháis, fenomenal. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, como siempre, lo que hacemos todos los miércoles. Gracias, muchas gracias a todos por decirme que sí. Bienvenida también Lourdes Casas. Bienvenidos todos, todas. Lo que hacemos desde aquí, ya sabéis, es agradecer a nuestros invitados de las semanas anteriores. En este caso vamos a agradecer y a mandar un abrazo enorme desde aquí a Santiago de Molina, con el que estuvimos subiendo y bajando escaleras el miércoles pasado con el libro Todas las escaleras del mundo. Ya sabéis que dejamos subidos todas nuestras sesiones en nuestro canal de Instagram TV y ahí las podéis ver a la hora que queráis, cuando queráis, ¿vale? Así que ahí las tenéis disponibles. Y nada, para que las disfrutéis. Tenemos un teléfono en la sala. Perdonad que se nos cuela. Pero bueno, yo creo que ya podemos ir empezando. Incluso, Inés, te voy a mandar la invitación. A ver, ¿dónde estás, Inés? Vamos a ver. Como siempre va todo bien. Pero bueno, el directo es el directo, ya lo sabéis. Vamos allá. Hola, Inés. Uy, no. Hola, Inés. Vamos a intentarlo otra vez, a ver. Vamos a darle otra vez. A ver. Eduardo, Eduardo se mea de la risa. Eduardo, no seas malo. A ver si conseguimos que Inés se pueda unir. Inés, recuerda que solamente tienes que decir que sí a todo. Y a ver si lo conseguimos. Qué raros. Inés, si te hemos visto hace un segundito. ¿Estabas ahí? Uy, perdón. Uy, perdón. Es que se mueve todo ahora. A ver. Bueno, vamos a esperar a ver un minutillo, a ver si conseguimos. eh, María, ¿no me escuchas? Sube el volumen de la. Sube el volumen del móvil, porque hay veces que si lo pones en silencio, digamos que corta el sonido hasta de lo que entra por los cascos, ¿vale? Entonces, sal y entra y a ver si conseguimos, ¿vale? Hola Carolina, hola Pingüino, hola todo el mundo que estáis por aquí entrando. Arknau también veo que está por aquí. Nada, veo que estáis un montón de gente. Vamos a intentarlo otra vez con Inés. Inés, te vuelvo a mandar la invitación, a ver si ahora sí que sí. Bueno, es que además fijaros que tengo el libro aquí arriba. Ahora creo que te Hola, escucho. hola Inés, ¿cómo estás? Yo te escucho a ti. Te escucho y te veo, pero ahora no te escucho. A ver.
No te escucho. No sé si... No, vuelve a conectar, a desconectar y a conectar los cascos, a ver si conseguimos. A ver ahora. Ahora sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Vale, perfecto. Sí, ahora Bien, bien. sí. Bien. Perdona porque me ha costado un poco. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ya sabemos que esto es directo y aquí hay que asumir que, bueno, pues que hay ciertas cosas que pueden fallar. Bienvenida Inés, qué alegría que estés aquí con nosotros en el Club de Lectura. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias María por invitarme. Estoy muy contenta de poder participar en esta súper interesante actividad que montáis desde Ediciones Asimétricas. Felicidades por la iniciativa. Y bueno, Muchas gracias. lamento un poco que me haya costado entrar, pero es que la verdad, no ese es el problema, es que no te escuchaba en un momento. No sé qué ha podido pasar, pero estas cosas del No pasa directo, ¿no? nada, estas cosas del directo y nada, ya felices de que ya la conexión esté hecha y que estés aquí, nos oigamos todos, los asimétricos y las asimétricas que estáis ahí detrás, decidnos si nos escucháis bien a las dos, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, si escucháis bien a Inés, que es lo importante de esta tarde. Bueno, Inés, hoy venimos a hablar de este libro, Ciudad Incertidumbre. Forma parte de la colección poliédrica, que no lo he dicho, la colección poliédrica que coeditamos con la UPC, con Iniciativa Digital de la UPC. Por ahí he visto a Jordi Prats, que estará por ahí. Y bueno, es el quinto título y el primero que sale, Inés, de ese famoso Call for Books que hicimos ya en su momento en 2020, que ahora ya las fechas se me bailan todas, pero bueno, aquí está el primer título de esta convocatoria. Y si te parece, Inés, te voy a presentar y entramos a contar qué nos podemos encontrar en el libro, ¿te parece? Perfecto, muy bien. Genial, pues vamos allá. Hoy, como veis, asimétricos, asimétricas, estamos con Inés Aquilue Junyent. No sé si lo he dicho bien, Junyent. Junyent. Junyent, ¿ves? Pues ya está. Ya me lo he aprendido ya para toda la vida. Que es doctora arquitecta en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es máster en estudios urbanos también por la UPM de Madrid. Profesora actualmente en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la UPC. Y además, bueno, pues hoy vamos a hablar de este fantástico libro Ciudad de Incertidumbre, en el que vamos a ver o vais a poder comprobar que gran parte de su investigación pues gira en torno a los procesos complejos de ciudades y paisajes en situaciones, bueno, pues un poco complicadas, ¿no, Inés? Ahora lo vamos a ver en esas situaciones de incertidumbre, en las que digamos, el no saber qué va a ocurrir y en esos procesos tan complejos como pueden ser guerras, violencia, inseguridad, pues, digamos, vamos a ver cómo la ciudad y el territorio se van adaptando a esos procesos, ¿no? Digamos que esa es la base central de tu investigación y además, pues, tu trabajo también consiste en analizar y establecer todos esos puentes, ¿no?, entre la complejidad y el urbanismo para ver cómo esas dos, digamos, variables se afectan también entre sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver hoy casos como Ámsterdam, Beirut, Sarajevo, pero bueno, también has estado y has estudiado pues ciudades como Medellín, bueno, etcétera, un montón de bueno, paisajes urbanos distintos de los que hoy vamos a poder hablar aquí largo y tendido. Así que bienvenida Inés y vamos a ello, vamos a que nos cuentes un poquito de este libro, Ciudad de Incertidumbre. ¿Qué podemos encontrar aquí? Cuéntanos. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias María, ya como he dicho antes, gracias por invitarme y gracias a Ediciones Asimétricas también por el gran trabajo que ha realizado con el libro. La verdad es que es un libro que sin vosotros sería imposible porque, bueno, lo comentábamos hace unos días, ¿no?, que la calidad en la edición, tanto material como física, y eso es gracias a vosotros, es fantástica, o sea que Ay, que me voy muchísimas a sonrojar, gracias. Inés, por favor, que Sí, me sí, voy a no, sonrojar. es que em fa molt goig, como diríamos en catalán. Bueno, y Claro que entonces sí. paso un poco a explicaros de dónde nace esta iniciativa, que es este libro. Este libro es, Ujú, es el fin de una investigación que inicié en 2013 con la tesis doctoral. No es la tesis doctoral, porque la tesis doctoral es una investigación muchísimo más amplia, pero mucho sí que es mejor. verdad que es Ujú, un trabajo de ensayo que nace a raíz de esta investigación de casi 5 años, ¿no?, que realicé y posteriores aproximaciones a otras ciudades. Entonces, es una aproximación, como comentaba María, muy diferente a lo que habitualmente vemos, o al menos vemos en nuestro contexto, las ujú, aproximaciones al relato urbano, porque es un relato muy basado, sobre todo, en una comprensión sistémica de la ciudad, es decir, en una ujú, comprensión
muy poco objetual de la misma, sino muy basada en la comprensión de la ciudad como sistema, ¿no? Entonces, la primera parte del libro, el libro tiene 5 capítulos, bueno, y una introducción. Entonces, la primera parte del libro, que es la introducción, justamente explica un poco este primero marco conceptual sobre el que leeremos todo el resto del libro. No es un marco que está tan desarrollado como los otros capítulos, porque es la introducción, pero sí que sienta las bases para ver con qué ojos miraremos el resto del libro, ¿no? Y es justamente lo que comentábamos al principio, es una mirada a través de la complejidad y de la lectura de los sistemas urbanos como sistemas. Y aquí es donde entra también el factor incertidumbre, ¿no? Que es como esta palabra clave con la que empezamos, y es porque entendemos que el sistema urbano lo trabajamos desde ese acoplamiento con otros sistemas, ¿no? Y entonces el sistema urbano nosotros lo trabajamos como un canal de comunicación con otros sistemas. Y uno de los sistemas que más nos interesa o que más me ha interesado a mí en el libro es justamente el sistema social, ¿no? Y este sistema social es el que desempeña estos aumentos de incertidumbre, ¿no? Es decir, unos momentos históricos en los cuales se acumulan unas inseguridades, unas inestabilidades, y eso genera no solo cambios sociales, sino también cambios en las ciudades, ¿no? Y entonces el libro lo que hace es entender como estos cambios en las ciudades a través de la comprensión de las mismas como sistemas urbanos complejos, ¿no? Entonces, el principio del libro justamente hace esta pequeña introducción a entender que es un sistema urbano complejo. Y también, sobre todo, a entender que leemos las ciudades a través del tiempo, ¿no? Entonces, tengo aquí, por ejemplo, un pequeño párrafo, ¿no? Que dice... ¿En qué página estás, Inés? Perdona. Estoy en la página 13. En la 13, vale. Sí, debajo hay una imagen al principio que justo lo que nos muestra un poco es esta relación que se establece, ¿no? Entre el espacio urbano, el paisaje urbano y la sociedad en momentos, en este caso no es un momento de alta incertidumbre, pero sí que es verdad que es un momento en el que pasan cosas que quizás no esperábamos que pasaran, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que quiere representar la imagen. Y va a leer aquí un pequeño párrafo que dice: los procesos de producción complejos son determinantes en arquitectura e incluso de manera mucho más extensa y taxativa en urbanismo, especialmente a causa de una variable ubicua, el tiempo. Justamente es esta cuestión, el tiempo, que es la variable que empleamos que empleo para trabajar sobre el espacio, ¿no? Y esto nace un poco a raíz de un historiador que se llama Karl Schlegel, que tiene una tesis que se titula "En el espacio leemos el tiempo", ¿no? Y entonces un poco lo que nosotros hacemos, lo que yo hago en el libro es invertir esta tesis, ¿no? Y decir, ¿no? En el tiempo leemos el espacio, ¿no? Y entonces es un poco esta primera introducción en la que nos relacionamos, ¿no? Con los sistemas complejos, con esta manera de entender la ciudad desde la evolución, desde el cambio, ¿no? Y a partir del tiempo. Y entonces esto sería un poco como la introducción, la primera parte, ¿no? Y en la introducción... Sí, dime. Sí. No, te iba a preguntar, Inés, en este planteamiento, ¿no? que haces sobre los sistemas urbanos, la ciudad, ¿dónde, o sea, cuál es? Porque claro, esto, al ser una reelaboración sobre la tesis, un ensayo, digamos, sobre la tesis, yo también te quería preguntar de dónde viene también este interés genuino, porque no es algo que solamos ver, que eso lo has comentado tú también, no es algo que desde donde se suele estudiar una ciudad, ¿no? En esos procesos de incertidumbre, de disrupción, por así decirlo, eso no es habitual. Pues se suele utilizar, digamos, la cronología o, digamos, el tiempo pero como algo positivo, en el sentido de que va evolucionando hacia más. Pero tú has puesto el foco en ese punto del no saber, ¿no? En la incertidumbre. ¿De dónde viene este interés también tuyo por estos puntos clave dentro de la ciudad? Sí, de hecho esto es una pregunta muy interesante porque realmente viene de unas lecturas que había realizado en torno a un profesor de física que se llama Jorge Wagensberg, muy conocido sobre todo por su faceta, más allá de por ser un gran físico, es por ser un gran divulgador de la ciencia, ¿no? Es un gran divulgador de la ciencia que sobre todo lo que ha intentado es intentar traer, ¿no? Lo que sería todas las ciencias que trabajan sobre complejidad a una comprensión más social de la misma, ¿no? Que intentamos entender sin necesidad de demostraciones matemáticas qué es la complejidad y cómo funcionan las teorías de sistemas, ¿no? Y a partir de estas lecturas que él hace y con la que él nos explica muchas veces los entornos ecológicos, ¿no? Es decir,
lo que serían sistemas ecológicos habitualmente, otro tipo de sistemas que no es el urbano, ¿no? Sería vincular esta relación a símiles, ¿no? También tenemos otros autores o ecólogos, por ejemplo, también Ramón Margalef, que habla también, ¿no? de la entropía y de esta necesidad de entender, ¿no? la relación que se establece entre los sistemas y su entorno, ¿no? Y entonces es un poco, nace de aquí, de esta lectura justamente de trabajos no arquitectónicos o no directamente urbanísticos, sino más bien de las ciencias exactas, ¿no? Sobre todo pues de la física y después también de la ecología, ¿no? Entonces es como es una obra muy transdisciplinar en este sentido porque yo me impregno de todo este conocimiento y para ello y lo empleo para analizar justamente los sistemas urbanos, ¿no? Y justamente es esto lo que me lleva a después ver estos espacios disruptivos con unos ojos diferentes. Y es un poco esto. Y justamente realmente se podría mirar con esta mirada cualquier tipo de sistema, no hace falta que hayan estos procesos disruptivos. Lo que pasa es que es verdad que a mí lo que me interesa en este momento es ver cambios muy, muy registrables, ¿no? Que fueran fácilmente, yo les llamo sintomáticos, es decir, que fueran cambios que tú pudieras percibir el síntoma del cambio cuando tú estabas ahí como observador. Que se vieran esos efectos, ¿no? O sea, donde se ven físicamente o socialmente o algo, ¿no? Como muy, muy evidente, ¿no? Claro, como si fuera un experimento un poco, ¿sabes? Exacto, sí, o sea, como coges los casos de estudio como si de a ver, no es un conejillo de indias, pero sí al final es algo que ha ocurrido y que los síntomas están ahí expuestos, ¿no? Y los estás recogiendo también para ver cómo ocurren estas cosas, ¿no? Y por qué. Y dentro de esto también es súper interesante lo que cuentas de esa transdisciplinaridad, es decir, la ciudad también leída y tú también, digamos, influida por diferentes situaciones y disciplinas que no tienen que ver directamente quizá con el urbanismo, pero que sí afectan o sí se afectan entre sí, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, la verdad es que en la actualidad la tendencia, ¿no?, es a intentar cada vez que las disciplinas puedan entender de otras disciplinas, ¿no? Y en este caso me parecía que justamente estas disciplinas que también nacen a raíz de contactos con otros profesores, sobre todo un profesor de la Escuela Politécnica de Madrid, que es Javier Ruiz, que es del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio, y él me inició en estas lecturas y a mí me parecieron muy interesantes. Ya digo, en muchos casos no tienen que ver con la ciudad, en otros directamente se apela a la ciudad o incluso a los territorios y a los paisajes en las propias lecturas, a pesar de que no sean directamente vinculadas con este tipo, o sea, que no se trate de arquitectos ni urbanistas. Y yo creo que sí, que realmente, al igual que tomamos otras, ¿no?, con estudios sociales de antropólogos para realizar nuestras investigaciones, creo que también podemos tomar este otro tipo de estudios, ¿no? Y de hecho, bueno, una de las cuestiones que luego sale en el libro, que también iba a comentar más tarde, es justamente esta otra línea que hay, ¿no?, que es la línea de la violencia y tal, que ya toma otra vertiente transdisciplinar justamente, ¿no?, que es la vertiente más filosófica y más vinculada a las ciencias sociales habituales. Pues vamos, no nos adelantemos si no quieres, vamos si quieres a transitar y vamos a terminar de contar un poco cuál es el camino. Luego yo te voy a freír a preguntas que tengo aquí. Bueno, no sabes la batería que te tengo que hacer. Pero bueno, digamos que pasamos esta introducción, ¿no?, en la que tú estás planteando, digamos, esta nueva mirada, por así decirlo, sobre la ciudad o sobre esos casos que tú ahora vas a elegir, ¿no? Y entramos al primer capítulo, ¿no? Ciudad, incertidumbre y miedo, el urbanismo de la seguridad, ¿no? Entramos en ese primer capítulo. ¿Y qué tenemos aquí? Sí, este primer capítulo justamente, un poco, bueno, no lo he dicho al principio, pero el libro, bueno, como decía, tenía 5 capítulos y justamente el primer capítulo es un capítulo conceptual, como la introducción, y los tres capítulos centrales son capítulos vinculados a, yo le llamo ensayos empíricos, ¿no? Como, es decir, ensayos, pero que tienen un carácter empírico, ¿no? Que no están tan basados en conceptos como lo anterior. Y bueno, y luego una coda que vuelve a ser también otro capítulo más conceptual. Pues este primer capítulo, ¿no?, que sería el que sienta un poco las bases, justamente se centra en estos otros conceptos sobre los que trabajo, ¿no?, que justamente ya no nacen de esta raíz
de las ciencias físicas, sino que nace de las ciencias sociales y la filosofía, sobre todo de la mano de autores como Hannah Arendt, Michel Foucault, Sofsky, Zizek también. Entonces, bueno, también aparece Zygmunt Bauman. Entonces, son varios autores que yo leí, sobre todo para entender dos cuestiones, ¿no? Y es un poco cómo el sistema social desencadena esta incertidumbre, este aumento de la incertidumbre. Entonces, aquí cojo estos otros conceptos, ¿no? La violencia y el miedo y la seguridad son como los tres conceptos sobre los que trabajo, ¿no? Y de hecho, bueno, si querías, te había subrayado un par de párrafos que explicaban un poco estos conceptos. Si quieres los leo. Es que además es muy, sí, porque es que además es muy interesante tu propia también, incluso todos a los que vas apelando y todo lo que se va construyendo en realidad sobre tus conceptos de trabajo. Entonces, claro, yo creo que es muy interesante estudiar estos conceptos, digamos, desde el punto de vista en el que los propones, que me parece fundamentales. Vamos allá. Sí, de hecho, una de las cuestiones que sale también en el libro es justamente que Hannah Arendt tiene un tratado sobre la violencia y comenta que la violencia como concepto no se ha singularizado especialmente, ¿no? Que se suele hablar muchas veces de guerra o de conflicto bélico o de otras cuestiones, pero se adjetiva la violencia, pero no se habla de la violencia o del porqué de la existencia de la violencia cuando es ubicua a la realidad, ¿no? Entonces es un poco como entrar en este concepto que realmente es difícil y un poco, bueno, tenso, ¿no? Entonces tengo por aquí alguna parte que he subrayado, mira, te voy a leer. ¿A dónde vas? Página 27. Venga. Vale. La violencia puede alimentar la incertidumbre, aunque el orden y el poder también ejercen violencia para mantener sus estructuras. La violencia desordena y ordena, y por ello parece estar en el seno de muchos de los contratos sociales establecidos, ya sea como génesis o como parte de su ejecución. Es decir, la violencia no solo destruye, sino que a veces incluso construye, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta que a pesar de que nos parezca un concepto absolutamente negativo, es verdad que hay imperios que se han construido con violencia, hay imperios que han sido destruidos con violencia, ¿no? Y es un poco como lo tenso y lo difícil de tratar con este concepto, ¿no? Una de las cosas que se introdujo en el libro, ¿no? Y el por qué tratamos estos temas que son difíciles de tratar, ¿no? Y luego continúo en la página 29, que pongo: la violencia es entonces fuente de inestabilidad y con ello de una necesaria respuesta de adaptación por parte de cualquier tipo de sistema. En el caso de la ciudad, esta adaptabilidad puede testarse gracias a la evaluación de la capacidad del sistema urbano para permanecer cuando la violencia del sistema social modifica intensamente los flujos comunicativos y energéticos de entrada y salida. Y un poco es lo que a mí me interesa de la violencia, es justamente qué inestabilidad provoca en el sistema, ¿no? Qué cambios abruptos no predecibles inicialmente provoca la violencia. Y sobre todo porque nacen a raíz del sistema social, ¿no? Y un poco esta sería como la idea en relación a este término. Y a raíz de este término también analizo, ¿no?, otro término que creo que es fundamental para trabajar estas inestabilidades sociales, ¿no?, que es el miedo. Porque muchas veces es el miedo, aunque realmente no tenga ningún efecto físico claro o ninguna materialización sintomática primera, puede acarrear cambios tan contundentes como violencia ejercida claramente, ¿no? Entonces, este concepto iba apareciendo mucho cuando yo iba leyendo, sobre todo sobre términos también vinculados a la seguridad y cómo la seguridad se aplica al urbanismo. El miedo iba apareciendo, ¿no? Porque muchas veces muchas de estas cuestiones vinculadas a la seguridad nacen a raíz del miedo y no se relaciona directamente a veces, ¿no?, con una violencia explícita, pero existe este miedo, ¿no? Entonces, en la misma página 29 relacionaba un poco, ¿no?, este concepto, la violencia, con el miedo, y decía: la transmisión del miedo tiende a extender la inestabilidad en el sistema. La violencia consigue alimentar la incertidumbre desde diversos flancos, gracias a sus propios instrumentos, la masacre, la destrucción o el combate, pero también gracias al miedo, que no es una emoción exclusivamente individual, sino que fácilmente puede convertirse en una emoción colectiva. Es decir, que
el miedo no solo deriva de la violencia, sino que incluso la violencia puede derivar del miedo, es decir, se puede invertir la secuencia. Y es más, el miedo no suele ser una emoción individual, sino que puede serlo, pero es muy fácil que sea colectiva, es decir, que se contagie, ¿no? Que pase de una sensación individual a que realmente va colonizando el sistema y va provocando, ¿no?, que se extienda a través del sistema social. Y eso genera inestabilidades que pueden ser similares, no iguales seguramente a una violencia directa, pero en los casos que veremos posteriormente existe un caso que básicamente la cuestión fundamental es el miedo mucho más que la violencia ejercida directamente, ¿no? Claro, quizá muchas veces, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero tú hablas de esto también en el libro, ¿no? Quizá ese miedo se reacciona ante él, digamos, con una búsqueda de certeza, de certidumbre, por así decirlo, y entonces llegan las regulaciones, llega la hiperregulación y entonces hablamos de la pérdida de libertad y de repente todo es una conexión continua en la que la violencia a veces traspasa al otro lado de la frontera porque la hiperregulación quizás hasta pueda ejercer violencia por haber sido una reacción al miedo previo anterior, ¿no? Entonces, es súper interesante todos estos procesos que cuentas porque, claro, uno no lo pensamos así, como con esta secuencia y también clarificando bien estos conceptos, ¿no? La violencia como violencia, el miedo como miedo y, en este caso, el otro concepto del que hablábamos aquí también era la seguridad, ¿no? Esa seguridad, ¿en qué se traduce? ¿Cómo ves tú este concepto de la seguridad dentro de las ciudades? Sí, a mí bueno, de hecho, justamente había marcado para hablar de este tema porque realmente un poco hay una parte de mí que inicia la investigación a través de esta inquietud que me genera la aplicación de la seguridad en el urbanismo, ¿no? Es decir, que después no hay tantos, en el libro no se tratan ejemplos de ese tipo, pero todos conocemos ejemplos, ¿no?, que proliferan en nuestras ciudades, ¿no?, de barrios cerrados, barrios no accesibles y tal. Esto es una proliferación habitual en el urbanismo contemporáneo, ¿no?, generada básicamente, como decíamos anteriormente, por el miedo, y entonces un poco surge como de esta inquietud en relación a este tipo de urbanismo, ¿no? Pero realmente un poco yo lo enlazo luego realmente a procesos de violencia claramente ejercida, ¿no? Pero un poco cuando yo investigo este término, que es un término que además no está especialmente desarrollado en la literatura hispánica, pero sí que está muy desarrollado en la literatura anglosajona, es un término que si leemos a algunos sociólogos como Zygmunt Bauman, lo que nos cuenta un poco es justamente esta tensión que ejerce contra la libertad, ¿no? Pero es verdad que lo que él explica es que es decir, la seguridad sin libertad resulta ser muy insegura y que la libertad sin seguridad resulta ser muy poco libre. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Entonces, la cuestión es que tiene que existir un equilibrio, ¿no? Y encontrar ese equilibrio es muy complejo, ¿no? Y es algo que se lleva intentando trabajar mucho tiempo y que realmente, pues, como todas las cuestiones de carácter filosófico y social, pues no se llega tampoco a una solución exacta o de optimización, ¿no? Pero bueno, y en ese sentido, si te parece, también tenía un pequeño párrafo que creo que podría ilustrar un poco a lo que me refiero con este sentido controvertido que tiene la seguridad, ¿no? Que afecta también al sujeto, ¿no? Dice, el análisis crítico sobre la seguridad deviene controvertido, dada esta tensión indisociable con la libertad, que es, por ejemplo, es una cuestión que sobre todo yo la he leído en Zygmunt Bauman. La seguridad posee una doble cara de la que difícilmente pueda desprenderse. Puede otorgar libertad o despojar de la misma, y el conflicto no solo radica en la acción, sino en los agentes que la modifican. Uno de los problemas que plantea la seguridad y que introdujo ya Foucault es precisamente la existencia de este sujeto-objeto en la fórmula de su práctica. Es decir, hay como dos líneas, ¿no? Una línea de que vivir sin seguridad es ser muy poco libre, ¿no? Porque realmente estás siempre pendiente de qué va a pasar. La seguridad es necesaria, pero un exceso de seguridad puede llevar a lo que tú comentabas, la hiperregulación, la hipertrofia del sistema y a realmente incluso sentirte inseguro, ¿no? Luego en el propio capítulo se habla incluso de ejemplos de que excesos de seguridad han provocado situaciones inseguras, ¿no? Como imaginemos una gated community con un incendio y que nadie puede salir de ahí, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Que pueden llegar a pasar. Pero luego no solo afecta al objeto, sino que también afecta al sujeto. Es decir, generalmente quien aplica la seguridad no es la persona a la que se está seguritizando, ¿no? Entonces aquí
hay como un rol que se establece entre objeto y sujeto que lleva también a una cierta dificultad a establecer, ¿no? Qué grado de seguridad es necesario y qué grado de libertad es necesario, porque generalmente quien escoge ese grado no suele ser la persona objeto a la que se le aplica. La persona, ¿no?, que la recibe, por así decirlo. Exacto. Sí. Y esta es una cuestión que también se convierte en una situación tensa, ¿no? El hecho de ver si es la seguridad la que dota de libertad o la que quita esta. Bueno, y lo hemos visto un poco con la pandemia, ¿eh? Yo no me quiero ahora enraizar en estos temas, pero es un poco, pero luego te voy a preguntar, un debate. Luego que sepas, vete preparándolo porque te voy a preguntar por la pandemia. O sea, que vete ahí pensándolo porque te voy a preguntar. Tengo que decir que la verdad es que toda esta parte de seguridad sí que nace mucho de la lectura de Foucault en este caso. Sería como una de mis grandes recomendaciones a los que les interesa realmente esta cuestión, ¿no? Y bueno, y hay aquí cuestiones conceptuales, yo creo, bastante profundas que desarrollan el término y también hablan, por ejemplo, del dispositivo, ¿no? Que el dispositivo es esta conjunción de regulaciones y de otros tipos de, bueno, incluso de formas arquitectónicas, de discursos políticos que llevan un poco a aplicar esta seguridad, ¿no? A veces es más un enjambre de cuestiones, muchas veces, ¿no? Que intentamos evitar esta relación causa-efecto, ¿no? O sea, que hay mucha tendencia en ciencia a buscar la causa de las cosas y yo un poco a raíz también de lo que comentabas al principio, María, ¿no? Que era esta cuestión de los sistemas complejos, huyo casi siempre de intentar buscar la causa-efecto, ¿no? E intento hablar más de cómo se desencadenan los sucesos y no intentar buscar causas concretas, porque si uno lee las teorías de sistemas complejos se da cuenta que no existen causas concretas, ¿no? Es un poco esto que popularmente conocemos como el efecto mariposa, ¿no? Pero por decir alguna cosa, ¿no? Pero bueno. Sí, incluso hay veces que es una conjunción de elementos en un momento determinado, porque muchas veces ¿no? Un proceso, una causa tal, puede tener un efecto, no sé, bestial en un momento determinado y en otras pasar desapercibido porque, bueno, pues porque otras circunstancias sociales o políticas no están actuando en ese momento, ¿no? Entonces, ese sistema de capas complejo del que hablas, ¿no? Yo creo que es mucho más rico el poder mirarlo y el saber mirarlo como tú lo propones aquí, que yo creo que es la clave de esto, ¿no? La mirada sobre los sistemas complejos, ¿no? Es la clave. Pues vamos a pasar, si te parece, a los siguientes capítulos de los 3 casos, ¿no? Por así decirlo, principales en los que hablas en el libro, ¿no? Que son Ámsterdam, Sarajevo y Beirut, ¿no? Y si quieres, pues cuéntanos un poquito, ¿no? De cada, porque además se nota por tu experiencia, o sea, que has estado allí, que las has vivido, que has estado, o sea, es que es fundamental también hablar desde lo que tú hablabas, ¿no? Desde lo empírico, desde el conocimiento real del espacio, piel con piel, ¿no? Por así decirlo. Yo he estado allí, yo sé de primera mano que hay allí. Entonces, si quieres, cuéntanos un poquito estos casos, ¿no? ¿Por qué estos 3 casos, por ejemplo? Sí, la verdad es que el ensayo en su conjunto tiene esta virtud que comentas, ¿no? Es decir, que hay una parte que es muy conceptual, que es un poco el marco que relaciona toda la investigación, pero luego yo tengo esta necesidad, ¿no? Como de observar estas cuestiones. Y uno de los hechos que me hizo escoger los casos de estudio, que la verdad es que fue muy dificultoso, ¿no? Porque empecé con Sarajevo y Sarajevo resultó que no están organizados como yo los fui investigando, pero Sarajevo fue un caso muy difícil porque era una situación muy compleja en la que la información no fluía en absoluto. La mayoría de gente que conozco que ha trabajado en Sarajevo le ha costado mucho desempeñar investigaciones ahí porque todo es muy hermético y cuesta mucho entender exactamente qué está pasando. Y la verdad es que me desanimó un poco en su momento porque era tan difícil que pensaba, ostras, es que sin información no puedo desarrollar esta parte de la investigación, ¿no? Y entonces fui buscando luego los otros casos que, aunque fueron difíciles, también fueron más sencillos que en el caso de Sarajevo. Y yo me basé, a la hora de escoger los casos, que puede parecer un poco... me basé en esta cuestión, en la cuestión empírica y en el síntoma, ¿no? En el síntoma es como un concepto que también trato en el libro, que lo que procura demostrar es que
hay sucesos que dejan marcas, ¿no? Marcas de diferentes tipos. Pueden ser físicas, pueden ser de otro tipo. Suelen ser casi todos los sucesos, ¿no? Pero hay unos que marcan más que otros, ¿no? Y sería, pues, esto, el incremento de incertidumbre. Y en el caso de tanto de Sarajevo como de Ámsterdam como de Beirut, lo que yo buscaba era como situaciones en las que aquello que había desencadenado esta incertidumbre fuera bastante reciente, es decir, que no hiciera mucho tiempo para que yo pudiera empíricamente comprobar estas trazas de la incertidumbre, ¿no? Por supuesto, podemos encontrar trazas no tan recientes y que también se pueden rastrear, ¿no? Pero yo sí que quería encontrar justamente cambios que fueran muy palpables, ¿no? Entonces, para poder, sobre todo, no fijarme tanto en el fin, ¿no? Sino en el proceso, que yo creo que también es una parte muy importante en el libro, que es entender estos sistemas urbanos no como un objeto finalizado, sino como un proceso, ¿no? Y justamente un proceso absolutamente disruptivo, ¿no? En el que hay cambios observables, ¿no? En este caso yo me sitúo como observador, muy, muy, muy radicales, ¿no? Y aquí entra un poco también lo que sería la cuestión de la forma, ¿no? De la forma en el urbanismo y la forma en la arquitectura, porque yo busco realmente afectaciones en la forma, ¿no? Es decir, entra aquí un poco ya más la parte arquitectónica y urbanística más clásica, que es ver cómo realmente estas situaciones desencadenan cambios contundentes en la forma que no eran predecibles antes de las situaciones abruptas, ¿no? Y esto es lo que me lleva a escoger estos 3 casos de estudio, ¿no? Y de hecho el primero en el libro es Ámsterdam, y realmente no es la ciudad de Ámsterdam, es un barrio de la ciudad de Ámsterdam, siempre son barrios, lo que pasa es que los otros 2 son un poco más genéricos y en este caso es muy localizado. Y es un barrio de Ámsterdam que tiene una forma urbana, ¿no? Una morfología urbana, hablando clásicamente, ¿no? Muy, muy concreta, ¿no? Nace a raíz de las ideas del movimiento moderno de los años 30, 40 y 50, ¿no? Y se desarrolla en los años 60, ¿no? Lo que se conoce un poco en los Países Bajos y también en Alemania como la posguerra ya avanzada, ¿no? Es la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, sería sobre los años 50, esto ya es una posguerra un poco a segundo nivel, ¿no? Pero que se sigue con esta necesidad de necesitamos vivienda, ¿no? Y es un barrio moderno que se construye en una sola vez y con unas ciertas premisas, ¿no? Que sobre todo se basan en esta gran escala, la gran escala de la edificación, la gran escala de las vías rodadas, todas estas ideas que habían calado muy fuerte, el funcionalismo también de la ciudad funcional, promovida sobre todo por los CIAM, ¿no? Y se cristaliza bastante en un proyecto bastante depurado de estas premisas básicas, ¿no? Y resulta que por unas cuestiones ajenas también a lo que sería la planificación, viene uno de los barrios más estigmatizados y con mayor grado de inseguridad de todo lo que sería los Países Bajos. Bueno, es el barrio más estigmatizado, no ya de Ámsterdam, sino del conjunto de los Países Bajos, que como sabéis tampoco es muy grande, así que una cuestión así tiene bastante, bueno, se conoce bastante, ¿no? Y un poco la idea que nace, o la hipótesis que yo desarrollo sobre este caso de estudio, es que en la propia concepción del proyecto no se introduce un poco el sistema social, ¿no? Y el sistema social termina un poco, no completamente, porque no es completamente, y por eso digo solo un poco, rechazando esta forma. Y bueno, como si leéis el capítulo iréis viendo esa forma urbana, bueno, termina siendo parcialmente derribada o casi absolutamente derribada y termina siendo sustituida por otra forma, otros tipos de formas urbanas. Voy a poner alguna imagen, sí. Inés, ¿te parece la de la 54 puede ser? La de la 50 página. Sí. De hecho, si te parece, sí, por ejemplo, leo aquí un pequeño párrafo que tenía. Sí, este sería Weil Milmir. Bueno, se ven aquí los bloques cuando estaba siendo construido. En los años 70. Se terminó de construir, se construyó muy, muy rápido. De hecho, lo que pasa es que se construyeron muy rápidos los bloques, ¿no? Luego había todo unos servicios asociados que nunca fueron desarrollados, ¿no? Eso también generó como una cierta insatisfacción. Pero sí que es verdad que a mí me parece que para aquellos que estén interesados en el movimiento moderno y en casos
que no hayan funcionado del movimiento moderno, yo creo que Bijlmermeer es un ejemplo muy bueno y creo que en el libro se explica bien bastantes de las partes. Estas ya serían imágenes de cómo las piezas son sustituidas por una nueva forma urbana, ¿no? Por este rechazo desencadenado básicamente por el miedo del sistema social, tanto del que permanece en el barrio, o sea, de la propia población que vive en el barrio, como de la gente de fuera. Y una de las cuestiones es que aquí ¿no? traemos otra vez a colación lo que sería el análisis de sistemas complejos. Si te parece, leo un pequeño párrafo y lo que... ¿Qué página, Inés, perdona? En la 55. Vale. Y justo lo que hablamos es como de esta relación con el mundo más de la ecología, como comentábamos al principio, ¿no? Y digo, la distribución de especies animales, por ejemplo, no es ni isótropa ni equipotencial, sino que responde a leyes de distribución con una clara tendencia a la profusión de lo pequeño. La ciudad es un sistema ecológico con un alto factor cultural, pero la producción de la misma también se rige por valores de acoplamiento con el entorno a través de los intercambios de entropía. En una aproximación ecológica a la ciudad, las estructuras de gran escala debieran ser distribuidas respondiendo a la estabilidad del sistema complejo. Un poco aquí lo que intento es explicar o dar una hipótesis de por qué Bijlmermeer seguramente no funcionó, ¿no? Y es porque no sigue las lógicas, ¿no?, de los sistemas complejos, sino que realmente es un sistema muy simple, ¿no? Y un sistema simple solo funciona si la incertidumbre es muy baja, es decir, si la incertidumbre es constante. A la que hay incertidumbres altas, el sistema se desvanece, ¿no? Y es un poco esta la hipótesis con la que hablamos sobre Bijlmermeer. Y de hecho, si me dejas leer otro trozo, no sé cómo vamos de tiempo tampoco. Sí, claro. O sea, yo no quiero que nos dejemos de hablar de ninguna de las tres. Por entonces, eso digo que entonces... y hay que saltar a Sarajevo rapidísimo. Pues saltemos a Sarajevo y no hace falta leer esta parte. Sí. Exacto. No, lo digo porque es que sufría porque digo, no sé si leo todo, no tendremos tiempo de ver todos los casos. No, por eso vamos a pasar y si nos da tiempo y podemos volver sobre algún punto, volvemos, ¿vale? Pero vamos allá. Ningún problema. Sí, realmente sobre este capítulo que dejamos yo diría que, bueno, es muy interesante porque realmente los cambios que se producen en Bijlmermeer son absolutamente radicales y la incertidumbre en sí, a diferencia de las otras incertidumbres, no es tan grande, pero a causa de la simplicidad de la propia forma urbana es necesario este cambio tan radical. Y a mí me parecía un caso, en este caso lo escogí justamente por esta radicalidad en el cambio de la forma con una inestabilidad más o menos baja. De hecho, los tres casos aumentan en inestabilidad, ¿no? El primero realmente, a ver, según para quien podría ser muy grave, pero realmente en comparación con los otros, pues es una inestabilidad muy baja. En cambio, empezamos el siguiente, que es Sarajevo, ¿no? Que es este caso que me costó tantísimo de desarrollar. Sarajevo es un lugar muy especial, ¿no? Es una ciudad que le llaman la ciudad entre guerras, porque según ellos, cada 40 años hay una guerra que cambia el paradigma de las estructuras de poder de la ciudad, ¿no? Es una ciudad que tiene unas raíces otomanas, porque fue fundada por los otomanos en el siglo XV. Y es verdad que es una ciudad que se desarrolló muchísimo durante la época socialista después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es un grabado muy bonito, yo diría que del siglo XVII, si no voy mal. Sí, del siglo XVII. Sí. Donde se ven todas las mezquitas, ¿no? Es una ciudad que al nacer durante el Imperio Otomano tienen raíces musulmanas muy fuertes, pero siempre ha sido una ciudad en la que han convivido diferentes grupos religiosos básicamente, sobre todo, ortodoxos y musulmanes y también católicos, ¿no? Pero también y otros, ¿no? También había romis y también había judíos, y muchísimas otras comunidades, ¿no? Pero es una ciudad muy interesante justamente por este solapamiento de estructuras de poder diferentes. Empieza eso con el Imperio Otomano, continúa con el Imperio Austrohúngaro, modificaciones muy importantes en la ciudad, continúa después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, siendo un reino independiente, el Reino de Yugoslavia, y luego después de la Segunda Guerra Mundial pasa a ser, ¿no?, la República Socialista de Yugoslavia, que, para quien no conozcan la historia, es una historia muy interesante, está relacionada con el general Tito, que el general Tito, como sabéis, fue quien estuvo al mando de Yugoslavia hasta el 80, más o menos, que fue cuando falleció, y fue quien un poco unió todo lo que sería
Yugoslavia. Con la muerte de Tito, justamente, cae este poder unificador de lo que sería las repúblicas que en aquel momento componían Yugoslavia, ¿no? De las cuales Bosnia formaba parte, ¿no? Entonces empiezan como una serie de independencias, ¿no? Primero la de Eslovenia, luego la de Croacia y luego la de Bosnia, ¿no? Y estas, la independencia de Eslovenia, por ejemplo, fue una independencia que llevó 10 días de guerra, mientras que tanto la independencia de Croacia como la independencia de Bosnia provocaron guerras muy fuertes, ¿no? Y justamente mi investigación lo que intenta es entender qué procesos ocurren, ¿no? Cómo se modifica la forma de la ciudad y también la lectura de la ciudad durante la guerra. En este caso, a diferencia del anterior, no nos centramos tanto en una forma concreta, sino que trabajamos dos conceptos básicamente. Trabajo dos conceptos. Uno es el urbicidio, que es un concepto que se populariza justamente con el caso de Sarajevo, pero que realmente nace en Estados Unidos a través de... bueno, lo que llamaría Marshall Berman, que lo tengo por aquí, lo había subrayado y ahora no sé si lo encuentro, pero un poco el asesinato de la ciudad, ¿no? Cómo la ciudad es asesinada voluntariamente, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, cuando nace el concepto, es por derribos sistemáticos de la ciudad para realizar macroproyectos, vías, estructurantes, etcétera, etcétera. Pero en Bosnia se populariza a raíz justamente de la devastación que, sobre todo las tropas que cercaron la ciudad, porque creo que hay una imagen, la del cerco, María, página 86. La tenía, pero se me ha ido. Aquí está. Aquí. Sí, en el 92, cuando empieza la guerra de Bosnia, las tropas, de una parte de la guerra, lo que hacen es cercar toda la ciudad, ¿no? Y la ciudad queda absolutamente desconectada de su entorno, ¿no? Entonces, como está en un valle muy estrecho, todas las tropas se colocan alrededor y lo que hacen es disparar sobre la ciudad, y son 4 años de sitio absoluto, ¿no? Y de hecho es el sitio moderno más largo de la historia de Europa, ¿no? Y en esta situación es cuando muchos incluso arquitectos de la propia ciudad se dan cuenta que hay una voluntad expresa de no solo de atacar a la gente que vive en la ciudad, sino también de atacar a la propia ciudad, pero como un elemento urbano, ¿no? Como un elemento de heterogeneidad y de diferencia, ¿no? Entonces esa diferencia, esta cuestión de mezcla entre diferentes comunidades, etcétera, es un poco también atacada como concepto, pero también materialmente, ¿no? Es decir, estos edificios que representan esa heterogeneidad son atacados. Y este es un tema que se habla aquí vinculado a este concepto, al urbicidio. Y el otro concepto sobre el que se habla es justamente sobre la autoorganización y la lectura inversa del espacio, que yo creo que son unos conceptos muy interesantes en el caso de Sarajevo, porque lo que hacen es explicar cómo en esta situación tan tensa las lecturas habituales del espacio se invierten. Es decir, los espacios de encuentro devienen espacios absolutamente prohibidos porque son los espacios bombardeados, peligrosos, que pueden acarrear masacres o bajas. La muerte. La muerte, sí. Entonces se produce una lectura inversa del espacio, ¿no? Es decir, que en vez de leer el espacio como lo hacemos habitualmente, como que una vía principal es una calle de conexión, las vías principales se convierten en vías muertas, en las que no se puede cruzar, no se puede ir, etcétera, etcétera. Y los espacios de reunión son justamente los espacios más pequeños, los sótanos. Los encuentros tienen que ser siempre en espacios muy reducidos y los que habitualmente serían los espacios de almacenaje, que no serían para nada espacios de carácter social y público, ¿no? Pues esos son los espacios de encuentro y de autoorganización en Sarajevo, ¿no? Entonces se hace una lectura a escalas sobre qué implica el espacio en esta lectura inversa en esta lectura inversa del espacio durante la guerra. Durante la guerra. Tenía algún párrafo, pero como veas, si quieres lo leo y si no... Sí, lee un poquito y vamos con Beirut, que no me la quiero dejar. Vale. Vamos a léeme ¿a dónde ibas a leer? Iba justo a leer en la página 94 para hablar de estas alteraciones en el movimiento. Y de hecho, si quieres, puedes mostrar la página 95, que hay justo una imagen de que se ve esto. Sí. Bueno, durante el sitio la movilidad a través de las vías principales se vio gravemente afectada por el difícil uso de los vehículos a motor y la exposición a los disparos de los francotiradores.
Los flujos de la ciudad fueron redefinidos por las alteraciones en los sistemas de transporte, pero también por la forma construida y el significado del plano horizontal. La nueva morfología de los flujos a través del espacio público y la conciencia de la existencia de francotiradores condicionaron los recorridos y variaron su trayecto habitual. La ciudad se llenó de trincheras que protegían a los escasos viandantes de los francotiradores. Se construyeron barricadas de protección con automóviles, contenedores y sacos. Es decir, lo que había que hacer es evitar espacios abiertos, espacios que pudieran ser alcanzados, ¿no?, por la vista del francotirador o de las bombas de mortero, que eran lo habitual en ese momento. El sitio duró 4 años, ¿no? Fue un sitio de alta intensidad y realmente dejó muy afectada a gran parte de la ciudad, ¿no? Se habla también un poco de la reconstrucción y de cómo afectó el posconflicto. El posconflicto en Sarajevo, no quiero alargarme mucho, pero la ciudad queda parcialmente dividida, se explica un poco en el texto. Y bueno, la situación sociopolítica actual en Sarajevo es muy complicada porque Bosnia queda dividida en 2 entidades y estas 2 entidades a día de hoy funcionan bastante independientemente y eso acarrea muchos problemas a nivel general en lo que sería la gestión del país, que a su vez también tiene muchas injerencias internacionales todavía 20 años después, 30 años después, 30 años después de la finalización de la guerra, muchísimas injerencias internacionales, ¿no? Entonces es una situación muy compleja y a la cual la gente le cuesta mucho hablar y comentar. La verdad es que es difícil, es muy difícil. Sí, y de hecho, si, vamos, tú nos lo puedes contar mejor, pero bueno, yo por lo que me han contado, todavía allí la gente vive todavía la situación de guerra con mucho dolor, con mucho, bueno, hay algo que está imbuido, ¿no? Y que también se ha transmitido socialmente en generaciones también, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Esas disrupciones de la vida en la ciudad y de la vida en la sociedad, pues que marcan, ¿no? Y que cristalizan mucho más allá de un momento histórico determinado, 4 años, ¿no? Esto después, que era una de las preguntas, a ver si nos da tiempo, que traspasan el tiempo durante muchos años, ¿no? La herida está abierta, totalmente, está abierta. Sí. Bueno, no para todo el mundo, pero en general sí. Y no solo es culpa de la guerra, también es culpa de la posguerra, que la solución actual era una solución transitoria. Bueno, no voy a entrar en los detalles de los acuerdos de paz que se firmaron en Dayton, pero realmente eran unos acuerdos que debían durar, estabilizar el país durante 5 años y pasar página. Y no ha sido así, se han mantenido como si estuvieran, ¿no?, firmados con sangre. Bueno, es que es un poco así. Sí. Y esto ha llevado a una situación que el odio se ha mantenido, el miedo se ha mantenido y, de hecho, después, cuando finalizó la guerra, hubo trasvasos de población todavía, de personas que un poco por la división interna que se generó, pues gente que había quedado en un lado se fue a otro por miedo, ¿no? Y al revés, o incluso por vergüenza por los crímenes que se habían cometido. Es que hay muchas casuísticas, ¿no? Y realmente la herida está absolutamente abierta. Por eso decía que es un caso de estudio muy difícil y a mí me costó muchísimo. Y fue el primero y la verdad es que te da miedo al principio porque piensas que no vas a poder seguir porque realmente la situación es compleja. Y mi visión es muy desde el sistema urbano, desde la arquitectura y el urbanismo, pero bueno, si lo tuvieras que trabajar desde la perspectiva todavía más social sería muy complicado, yo creo. Mucho más duro. Sí. Pues vamos a Beirut, que se nos acaba el tiempo, Inés. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda sesión porque hay tantísimas cosas que están saliendo y que yo te querría preguntar, pero no nos da tiempo. No, al contrario, por favor, o sea, si estás siendo fantástica. Vamos a Beirut, a ver si nos da tiempo. Tenemos 6-7 minutos para acabar, a ver si lo conseguimos. Y bueno, cuéntanos un poco este caso de Beirut. Muy resumidamente, voy a poner fotos mientras tanto también para que se vea, pero tú sigue, tú personalmente, sí. Es un caso que a mí me interesaba bastante, pero la verdad es que a medida que lo iba analizando me interesó más, porque más allá de la cuestión de la guerra, Beirut es una guerra de alta y baja intensidad, ¿no? Es decir, es una guerra que dura 15 años, desde el año 75 que empieza hasta el 89 que se firman los acuerdos de paz, y empieza como una guerra, como conflictos en la calle, ¿no? Es decir, disparos, asesinatos,
entre comunidades religiosas, partidos políticos. Los agentes que participan un poco en la guerra en Beirut son muchísimos y muy variados, ¿no? Desde agentes o con diferentes vínculos políticos, ideológicos, hasta comunidades religiosas diferentes, ¿no? Realmente es un país que funciona a través de las comunidades religiosas. Hay más de 17 comunidades religiosas aceptadas por la nación, ¿no? Es decir, que forman parte del Parlamento, y cada una tiene sus escaños concretos, ¿no? Es decir, funciona, es lo que le llaman una democracia comunitaria, ¿no? Es decir, que cada comunidad vota solo a su propia comunidad religiosa, ¿no? Entonces, para que os deis un poco una idea de cómo funciona el país. Entonces, las inestabilidades que empiezan en los años 70, vinculadas a muchos factores, tanto factores socioeconómicos principalmente, pero también religiosos, también la llegada de muchos refugiados palestinos desde Palestina a causa de la ocupación de Israel, ¿no? Crean una cierta inestabilidad en lo que sería en Beirut, ¿no? En lo que sería todo el Líbano. Y se desencadena la guerra, que como decía es una guerra al principio de baja intensidad, hasta que empiezan a intervenir los actores internacionales, que principalmente son Siria, en este caso, Israel, ¿no? Allí sí que se produce ya una cierta intensidad más. Israel incluso bombardea Beirut, especialmente unos campos de refugiados, Shabra Shatila, en el 82. Es una cosa muy conocida y muy, bueno, que la podéis buscar porque es una masacre muy relevante y muy historiográficamente está muy documentada. Y un poco lo que a mí me interesa en este caso no es tanto que también el proceso de qué pasa durante la guerra con este espacio, a diferencia de lo que explicábamos en Beirut, sino ver un poco en qué momento empieza la reconstrucción, ¿no? Y lo que es interesante aquí es que un proceso de reconstrucción que podría intentar volver al estado anterior, ¿no? Lo que hace es divergir mucho en cuál es el tipo de recuperación. Es decir, lo primero que se hace es como una simplificación de las estructuras, no solo urbanas, sino también de propiedad, es decir, se eliminan todos los propietarios únicos y se mantiene un solo propietario, y con eso se consigue hacer un plan de todo lo que sería el centro de la ciudad de Beirut, como si fuera el plan para la reunificación nacional, a través de una sola sociedad inmobiliaria, ¿no? Y esto lo que hace es que el poder de decisión, ¿no? El poder fáctico en este caso, de un plan urbanístico, pero que tiene como mucha afectación en todo el país porque es el centro de la capital, ¿no? Queda a manos de una sola entidad, con lo cual ellos pueden decidir el futuro de ese espacio, ¿no? Y esa decisión única, que se diferencia a como habitualmente funciona la ciudad, cuando hablamos de sistema complejo, hablamos justamente no solo de la diversidad de edificaciones, sino también la diversidad de agentes que hay detrás de esas edificaciones, propietarios, inquilinos, gente que vive, ¿no? Desaparece y solo tenemos una única, imaginaros, una única, ¿no? Un solo agente, y ahí es donde se toman todas las decisiones. Entonces vemos como unos patrones de simplificación de las estructuras, porque realmente a los agentes de poder la complejidad no les gusta. Ellos quieren simplicidad al máximo. Vemos como hay una simplificación y vemos también como hay una selección de la historia, como algunas de las historias, sobre todo las historias que se relacionan con el pasado otomano de la ciudad, que también es una ciudad con raíces otomanas, se van borrando, y también cómo se van borrando esas historias más, ese tejido vinculado a una clase socioeconómica no pudiente, vamos. Es decir, el centro de Beirut era un zoco, básicamente, no bien un zoco, pero parecido a un zoco, y toda la parte comercial, tanto a todos los niveles, es absolutamente destruida, ¿no? Y ya no solo durante la guerra, que también, sino en la reconstrucción, ¿no? Y este es el enfoque que le doy a este penúltimo capítulo, ¿no? Antes del último, que ya es para cerrar un poco, como si dijéramos, el libro. Jo, Inés, yo es que me quedaría aquí horas contigo. Yo creo que vamos a hacer otra sesión. No sé qué opináis por ahí detrás, los asimétricos y las asimétricas, pero es que son temas tan interesantes, y además eso, tan explícitamente explicados, valga la redundancia, o sea, porque digamos que a cada caso y a cada situación le aplicas esa mirada de sistemas complejos y claro, vas encontrando unas cuestiones como las que acabas de comentar, ¿no? Una reconstrucción que destruye. Es que eso es claro, que a nadie se le ocurre. Pues efectivamente sí
sí. Mira, ves todo el mundo aquí, sí, otra, sí, y todo el mundo aplaudiendo. Vale, pues no os preocupéis que aquí vamos a quedar Inés y Oye, yo. es que todavía nos han quedado cosas en el tintero. Sí. Pero si es que no te he podido hacer ni una pregunta de las que tengo aquí porque es que, o sea, me ha encantado todo lo que has dicho y cómo lo has contado, entonces tampoco quería interrumpirte. Así que si os parece, vamos a buscar otro momento para hacer una segunda y yo te voy a hacer todas estas preguntas, incluso podemos entrar incluso más a fondo en alguno de los casos, sobre todo en este último, que yo creo que es quizá el más complejo, ¿no? Donde ya ha pasado, digamos, lo peor, por así decirlo, que le puede pasar a una ciudad, que es una guerra y además después una proposición de retirada de la memoria, hasta histórica urbana, ¿no? Entonces eso yo creo que es uno de los sistemas más tengo que decir que ellos no dirían esto, pero yo sí que lo creo. Claro, yo no lo diría. Obviamente, porque ellos quizá, pues, bueno, también hay que escuchar ese planteamiento desde su posición, ¿no? Desde cómo se plantea esta situación, ¿no? ¿Cómo reconstruimos? Pues bueno, desde ese punto hay que ver también qué pasos se dan, ¿no? Claro, pero... Sí. Mi visión es más crítica, cada uno, ¿no? Claro, lógico, pero bueno, tú también estás especializada en esto y conoces... Claro, y conoces muchos más casos que no solo estos 3 que se exponen aquí, sino que tu investigación va mucho más allá. Lo que pasa es que, bueno, estos 3 están aquí, son los que has expuesto y, bueno, aquí podemos estar hablando, insisto, otras 2 horas sobre estos temas porque es interesantísimo. Entonces, yo te propongo una segunda sesión, que aquí todo el mundo está diciendo que sí. Os dejo a todos y a todas, por si acaso algún despistado no sabe, aquí está el libro Ciudad de Incertidumbre, ¿vale? Está disponible, por supuestísimo, en librerías. Por favor, ayudad a las librerías, ir para allá, comprar. Mira, además, de hecho, tenemos aquí arriba toda la colección. Está también disponible en nuestra web, ya lo sabéis, no insisto en esto. Y desde aquí también voy a mandar un abrazo, si te parece, Inés, a todo el equipo de la colección poliédrica que estarán por ahí, algunos detrás, pues por supuesto a los directores Estanislao Roca y Juan García Millán, que está por aquí, él sí que me está oyendo, bueno, Antonio Pizza, el coordinador, Jordi Prats y Didac Martínez. La verdad que está siendo un equipazo el de esta colección y estamos felicísimos, no podemos estar más contentos de este trabajo y sobre todo felices de tenerte en nuestro catálogo y ya en nuestra familia simétrica, Inés. Así que nada, vamos a planear otra y vemos cómo hacemos, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias, María. Bueno, es que solo agradeceros todo, agradeceros el libro porque estoy encantada, como he dicho al principio. No, pero no solo porque el contenido es muy bueno, lo digo yo, pero es verdad. Claro. Pero la verdad es que la edición es estupenda. O sea, muchísimas felicidades porque, bueno, trabajáis fantástico. O sea, ya... No, bueno, pues no enhorabuena a ti porque sabéis que, y tú sabes que sin autores una editorial no tendría sentido, sin buenos autores y buenos títulos no tendría sentido. Así que de verdad, gracias también por confiar en nosotros y nada, vamos a buscar otro día para que vengas y sigamos hablando de todos estos temas, ¿te parece? Perfecto, muchísimas gracias, María. Muy bien. Adiós. Pues un besito enorme a Tines y a todo el mundo que está ahí detrás. Nos vemos el miércoles que viene, ¿vale? Un besito. Gracias, María. Chao. Adeu. A Tines, adeu.